Buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en este caso y en esta oportunidad te voy a traer juegos sí, de fútbol del pasado. Aquí no vamos a analizar juegos actuales como el PES o el FIFA o como se llame ahora el fútbol o no me acuerdo cómo se llama la franquicia de eSports, sino que vamos a analizar juegos de los años 80 y 90, ¿sí? Hasta el 2000. Juegos que obviamente yo jugué cuando era chico y que jugué también en parte de mi niñez y mi adolescencia, ¿sí? Cuando estaba en la secundaria y también, y sigo jugando cuando tanto hoy día, ¿sí? Bueno, vamos a ver, aquí yo preparé algunos juegos. Ustedes después, juegos de fútbol hay un montón de lo que es temática de fútbol. Hay juegos de táctica, hay juegos que son más lindos, más feos, etcétera, etcétera. Ustedes, si quieren después, pónganme en la casilla de comentarios los que jugaban ustedes cuando eran chicos, me gustaría conocerlos. Y incluso si quieren que haga algún video de algunos, díganme y lo vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar con este juego llamado Pelé Soccer, ¿sí? De los años 80. Este juego era para la consola Atari 2600 y para la Coleco. Estaba desarrollado por la empresa Activision. El juego en sí eran 3 puntos, como una especie de formación, ¿sí? Como una táctica, 3 puntos paralelos que tenían esa pelota cuadrada, la cual no había tampoco laterales ni corners, ¿sí? Y el objetivo, obviamente que era muy claro, era meter un gol a través de ese arco que parecía más de hockey que de fútbol. Tenía que pasar la pelotita por atrás de la espalda del arquero. Lo que me gustaba de este juego era esto, el festejo. Muy bueno, para su época muy bueno y con las limitaciones del Atari demasiado. Me gustaba también, además de este juego, bueno, podía jugarlo con la IA o la computadora, como lo llamaban en su momento. Y el juego tenía, como decíamos, el tiempo. Estaba bueno porque eran 3 minutos, lo cual estaba bien, porque no se hacía tedioso. Y te podía llegar o por lo menos yo me divertía mucho con mis amigos en su momento, cuando tuve el Atari 2600. También acá en la Argentina, la consola que digamos, se popularizó fue la Edu Games, que fue la franquicia que dio Atari también aquí en la Argentina. Y este juego llegó y llegaba con los cartuchos que distribuía dicha consola, o también podías tenerlo, ¿sí?, en la Atari Video Computer System. Bueno, este fue el Pelé, ¿sí? Así se llamaba, Pelé Soccer, ¿sí? Que nada tenía que ver con el con el gran crack astro brasilero. Pero bueno, en sí era el nombre nomás y nada más. Vamos a otro juego de fútbol de los años 80, finales, principios de los 90. En este caso vamos a ver el International Soccer del Atari 2600. Este juego ya era exclusivo para el Atari 2600, pero tenía una particularidad. El juego en sí tenía muchas limitaciones, más allá de las limitaciones de la máquina para la época, por supuesto. Y las limitaciones eran dos, que el juego en sí era para jugar solamente de a dos, o sea, no podía jugar con la computadora ni la IA, sino que necesitabas de un amigo para poder disputar un match, un partido. Al igual que el otro juego, no tenía laterales ni córner, la pelota no se iba nunca. Y otro de los grandes defectos que tenía el juego era que tenías que jugar los 90 minutos reales. Sí, créanlo, tenías que jugar 45 y 45 minutos sin ningún agregado y no querías más tampoco. Era 90 minutos reales de juego, sí, que tenías que jugar, lo cual se hacía bastante tedioso. Vamos a ser realistas. Podía un partido salir 20-20, 40-40, bueno, independientemente, sí, del resultado, o podías golear a tu amigo y en fin, no sé, podías hacer esas cosas. Bueno, era un juego que tenía sus limitaciones. Yo lo tuve, me acuerdo, para la consola Atari 2600 en su época, y bueno, lo jugaba porque era uno de los pocos juegos que me venía en el cartucho que había comprado. Bueno, vamos a otro gran juego. En este caso, vamos a sacar vamos a este juego, este gran juego. El Goal
2, desarrollado por la empresa Jaleco en 1992 y licenciado por Nintendo. Aquí ya la consola NES hacía su aparición y en este menú de opciones nos daba, por ejemplo, que el arquero podía ser automático, podíamos meter el tiempo de juego, lo cual era ya un adelanto, podías jugar una copa llamada Super Cup y aquí tenías varias selecciones, ¿sí? Y podías cambiar la táctica, en fin, etcétera, etcétera. Tenías el sorteo de la moneda, ¿sí? Podías elegir entre saque o los lados donde ibas a atacar. Me gustaba esto, la panorámica, sí, estaba muy bueno. Yo recuerdo que el juego llegué a alquilarlo en cassette, en su momento, el cassette para la Super Famicom, o sea, lo que era el sistema Family Computer System, sí, también, como decíamos, salió para la NES. Y el juego es uno más de la saga Goal, que llegó hasta 3 para dicho sistema y después siguió más acá en el tiempo, pero claro, ya no tuvo la repercusión que sí tuvo en su época en esa época. Me gustaba mucho cuando hacías un gol, aquí lo vamos a ver, porque para mí el que sale en los festejos no es más que Diego Armando Maradona en todos los festejos, ¿no? En con distintas camisetas. Véanlo, miren. Si no me creen, véanlo ustedes mismos. Es el Diego. Es el Diego. En este caso sería un Diego, una especie de Diego alemán. Pero es Maradona. Y bueno, el juego en sí estaba bueno también el tema del tiempo. Y se hacía muy entretenido jugarlo tanto como con la IA como con un amigo o de a dos, ¿no? Los arcos eran redes que estaban inamovibles. Y bueno, y las limitaciones incluso de la época lo hacían un juego bueno y me gustaba mucho la forma de la cancha. Y bueno, aquí tenemos todo este colorido, etcétera, etcétera. La verdad que para su época demasiado bien estaba. Bueno, vamos con otro juego de fútbol, en este caso el World Cup Italia 1990, desarrollado por la industria Olivetti italiana. El juego también fue desarrollado por el sistema Virgin, ¿sí? Y era un juego que estaba para promocionar tanto la Sega Genesis, uno de los primeros de su sistema, como para la primera Sega Genesis, ¿no? La 16 bits, como para promocionar el Mundial de Italia 1990. Algunos de los nombres de los jugadores son bastante parecidos a los de los jugadores originales. Ya aquí teníamos un adelanto que vos podías elegir qué jugadores jugaban. Está Lineker en Inglaterra, por ejemplo, y había muchas selecciones, ¿sí? Entre ellas Argentina, la desaparecida Yugoslavia, la Unión de la República Socialista Soviética, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Y algunas selecciones que jugaron en el Mundial y otras que no jugaron, como Argelia. El juego en sí nos mostraba una panorámica de arriba y el efecto de la pelota hacía que era un juego oficial de FIFA, ¿no? Uno de los primeros juegos oficiales de la FIFA, junto al México 86, que para mí era un juego muy feo. Este quizás fue el primer juego donde ya aquí veíamos un poquito más de adelanto. Y el juego en sí era entretenido. Era bastante complicado meter un gol, sí, pero me gustaba mucho el efecto de la pelota. El arquero también estaba bien parado. La pelota era la oficial, la Etrusco del Mundial 90, lo cual estaba muy bueno para su época. Hubiera estado bueno que el juego hubiera tenido la música oficial, ¿no? Del Mundial. Lo hubiera hecho para su época, o por lo menos con un tecladito, algo así, ¿no? Hacerle música. Pero bueno, se ve que no tenían los derechos, bueno, hicieron su propia música, lo cual igual está bien. El juego en sí es muy, muy, muy buen juego. Y aquí, bueno, marcamos un gol y te mostraba el festejo, etcétera, etcétera. En fin, un juego bastante bueno y de acuerdo a las limitaciones de la época, demasiado, ¿no? Bueno, vamos a ver otro juego. En este caso, vamos a ver el juego llamado
Euroleague Tecmo Cup Soccer. Este juego es un verdadero juegazo y salió para el sistema MAME, o sea, para los arcades. Aquí podíamos poner nuestros récords una vez que terminamos el juego. Bueno, traía el logo del FBI, de no usar drogas, los ganadores de no usar drogas, lo cual está bien. Comparto. Y aquí podíamos elegir equipos europeos. El juego es desarrollado por la empresa Tecmo, ¿sí? Japonesa, y es parte de una saga que salió, el Tecmo Italia 90, el Tecmo Euroleague, que es sobre equipos europeos, ¿sí? Aquí era una especie de Champions League, ¿sí? Que estábamos jugando. Y el juego en realidad que tenía muy buen sonido, en los arcades ni que hablar, muy buena música, tenías buenos, podías hacer centros, podías hacer chilenas, podías hacer acrobacias, podías hacer palomitas, podías hacer pases en RAS, etcétera, etcétera, lo cual estaba bueno y para las limitaciones que habían en la época era un adelantado en el tiempo. El juego también contó con otro juego también llamado Tecmo 92, sí, que bueno, sabemos que en el 92 no hubo ninguna Copa del Mundo ni nada, pero calculo que se habrá desarrollado, sí, porque se venían las Olimpiadas de Barcelona 92 o algo parecido. No sé si el fútbol en ese momento estaba así, creo que sí, calculo que sí, pero bueno, en sí no tenía mucho que ver eso. En la versión de Italia 90 el juego contó con 2 selecciones que no habían clasificado al Mundial, ¿sí? Agregaron a Japón, tengo entendido, y a Francia. Japón porque bueno, fue la empresa donde se desarrolló, y a Francia lo agregaron por complemento nomás. Y bueno, contaba con los equipos principales como Alemania, Argentina, Brasil, Italia, en fin, etcétera, etcétera. España, los equipos más importantes del mundo, o por lo menos en ese momento. Aunque todavía España, claro, no había sido campeón del mundo en ese momento. Bueno, en fin del juego les quiero mostrar, me gustaba mucho esto, el festejo cuando ganabas la copa. Caía del cielo, lo cual estaba muy bueno, y todos los jugadores alrededor de ella. Estaría bueno que en la vida real pase algo así. Una copa gigantesca, ya se les va a ocurrir seguramente aún más que a un dirigente. Y que caiga del cielo y que bueno, los jugadores lo estén esperando en la cancha. Era algo muy bueno para la época. Bueno, vamos a pasar a otro juego. En este caso, un juegazo. El Capitán Tsubasa Copa Río de Brasil, ¿sí? Aquí no es más que el Supercampeones 2, desarrollado también por Tecmo, la industria japonesa. Este juego ya era más de la onda de anime, pero estaba pura y exclusivamente enfocado al tema del fútbol, por supuesto. Veíamos personajes como Oliver Atom, conocidos aquí en nuestro país, Steve Hyuga, entre otros, el arquero Benji Gregory, Tomisaki, que era el compañero de Oliver Atom, y bueno, y toda la saga de los supercampeones. Podíamos hacer acrobacias y cosas así fantásticas como las que hacían en el anime. El juego en sí era una secuela de la saga Capitán Tsubasa. Salió el primero, el cual no tuvo mucha repercusión, y este segundo juego estaba hecho para promocionar la Copa del Mundo de 1994, ¿sí? Donde Japón estaba peleando para clasificar y después en la última fecha no pudo clasificar a dicho Mundial de los Estados Unidos 94. El juego tenía una música impresionante. Aquí vemos la versión en español, donde nos cuenta la historia de Capitán Tsubasa, perdón en las propagandas. Vamos a ir ahí está. Bueno, como decíamos, el juego en sí contaba la historia así de Tsubasa, el cual se va a seguir su carrera a Brasil, como en el anime nos muestra. Y bueno, y ganar la Copa del Mundo era para él su sueño con Japón. Y aquí nos cuenta la historia que lo había hecho en la última Copa, ¿sí? Jugada en Francia, le ponen. Bueno, se desarrolló una Copa en Francia. A medida que vas jugando la Copa de Río de Brasil, te vas enfrentando con los
vos jugás para el Sao Paulo de Brasil y aquí es Roberto el que te contrata y es tu entrenador. Y bueno, en sí el juego va desarrollando una historia donde el jugador llega a Brasil y es un japonés y empieza a jugar con otros jugadores que no eran del anime, sino que son pura y exclusivamente del videogame. Tenía muy buena música, los relatos estaban buenos porque el relator te iba relatando los acontecimientos del partido. Aquí bueno, te daban algunos consejos, la representante tenía una manager y aquí ya empezaba, además de la buena intro que tenía el juego, ¿no? Podíamos hacer la alineación. Ya teníamos para hacer marcación, aquí veíamos el estado de los jugadores. El juego en sí estaba todo en japonés, ¿no? Pero bueno, esta versión después salió en español y le hicieron, calculo que algún fan, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí preparábamos ya el equipo para salir a la cancha. Era un juego muy entretenido. Y bueno, a medida que vos te ibas enfrentando a los equipos, te iban apareciendo tus rivales, te iban intimidando, te iban diciendo cosas como para que vos el partido se te... Era un juego bastante complejo cuando empezabas a jugarlo. En el primer partido goleabas, pero ya en el segundo, tercero ya tenías desafíos muy complicados y ni que hablar a medida que ibas avanzando. Una vez que terminaba tenía muy buena música, como decíamos, aquí podíamos hacer los pases. Y por ejemplo, en el caso de nuestro 10, que era Oliver, tenía habilidades súper recontra especiales. Podía hacer pases espectaculares, tiros espectaculares, chilenas, media vueltas, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí te quieren anticipar las pelotas. Y bueno, el objetivo obviamente que era ganar el partido. Y a medida que ibas avanzando te iba dando un password. El password tenías que guardarlo porque te permitía después ponerlo, obviamente que era todo con letras japonesas y no te tenías que equivocar en ningún simbolito ni nada. Aquí, como decíamos, podías hacer el tiro drive y este tiro por lo general siempre terminaba en gol porque para los arqueros era muy difícil atajarlo. Estaba muy bueno el efecto del festejo. Aquí veíamos a Oliver festejando con sus compañeros y bueno, y dice que le anotó un gol a Fluminense. Y la música estaba bueno porque cambiaba a medida que el rival tenía la pelota. Era como una música media dramática, lo cual estaba muy bueno, porque en sí el fútbol es un deporte dramático. Entonces el fútbol, este juego tenía todos los condimentos para hacer un gran juego de fútbol y para entretenernos por horas. Yo me acuerdo que cuando tuve este cartucho llegué a jugarlo mucho, hasta que después descubrí un password que me permitía jugar con la selección de Japón y bueno, podías adelantar partidos. Y bueno, llegué a terminarlo encima en japonés, que era muy difícil. Y tenías que descubrir qué era el tiro, cuál era para marcar, cuál era para atajar, etcétera, etcétera. Tenías que apretar y descubrir, porque no te queda otra. Si no, tenías que empezar a tomar lecciones de japonés, lo cual era muy complicado, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Pero bueno, esto fue el Capitán Tsubasa 2 para la consola NES, ¿sí? El Nintendo. Y también para el Famicom. Muy bueno, excelente juego. Espectacular. Bueno, pasemos a otro videogame. En este caso nos vamos a ir a la consola Super Nintendo. Otro gran juego que llegué a jugar mucho. Yo lo jugué para la Sega Genesis, pero la versión de Nintendo era casi la misma. El Sensible Soccer. Nos daba la oportunidad de jugar un juego espectacular que fue muy, sobre todo valorado en Europa, ¿no? El juego en sí contaba con clasificación para la Copa del Mundo, la Maastricht Cup. Recién recordemos que se había creado la Unión Europea. Entonces te traía este torneo como a modo de, digamos, dedicatoria. El juego tenía una música muy buena, impresionante, muy buena. La empresa que lo desarrolló, Sensible Soccer, también sacó una saga mucho tiempo después. Y aquí podíamos elegir a las selecciones. En este caso, bueno, tenemos un amistoso, donde la mayoría son selecciones europeas. Todavía estaba Checoslovaquia, no se había, digamos, dividido.
Y lo bueno que contaba este juego era que ya teníamos los jugadores. Aquí veíamos a Paul Gascoigne en Inglaterra, veíamos a David Platt, en fin, muchos jugadores, a Ferdinand, ¿sí? Eh, Adams, entre otros, a Wright. Y bueno, y así, muchas selecciones. También Bulgaria tenía a Risto Stoichkov. Y el juego se veía de arriba, ¿sí? Aquí el amistoso. La música estaba muy buena. Era como también muy competitiva, al igual que el Goal. Como que da ese ambiente de cancha, ese ambiente de salir a jugar un partido, lo cual a los que somos futboleros nos gusta, ¿no? Y bueno, el juego en sí se veía de arriba. Y eran personajes como micros, chiquititos. Pero era muy entretenido. La verdad que a mí me gustaba este juego, me divertía por horas. Primero lo alquilaba el cartucho y me acuerdo que lo alquilé tanto que un día el tipo que me lo alquilaba de la casa donde lo alquilaba, recuerdo acá en la Paseo del Sur, en Comodoro Rivadavia, que era una galería que todavía existe, pero ya la casa de juegos no existe, me dijo, ¿y por qué no lo compras? Y tenía razón, la verdad, y le dije, sí, conseguímelo y vendémelo. Y bueno, y me lo consiguió con caja y todo. Y me acuerdo que hasta traía en la tapa Maradona en el Napoli, lo cual estaba muy bueno. Y bueno, también incluso tenía la opción en la NES de ya salió después para el Mundial 94, una versión que estaba compuesta por selecciones, que es esta en sí es esta, ¿no? La de Sega tenía muchos equipos europeos, más que nada, estaba más centrado en el fútbol europeo y en selecciones europeas. La de Super Nintendo era mucho más rica y traía selecciones sudamericanas como Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue el Sensible Soccer, ¿sí? Un gran juego para, en este caso, la consola, para la consola de Super Nintendo. Bueno, vamos a pasar a otro juego, en este caso, también para la consola Super Nintendo, pero en este caso vamos a ver el World Cup Estados Unidos 1994, desarrollado por la empresa USA Go. Este juego fue pura y exclusivamente hecho para el mercado yankee, ¿sí? Y promocionaba el juego en sí la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Aquí vemos un partido entre Holanda y Brasil, o Países Bajos, como quieran llamarlo. Los jugadores tenían nombre, obviamente que los nombres eran nombres medio piratones, no eran los jugadores reales, pero te dan a entender como que, por ejemplo, uno de esos jugadores era Romario, el otro era Bebeto, el otro era Bergkamp, por decir un ejemplo, ¿no? Para los que están jugando el partido. El arquero era Tafarel, ¿viste? Entonces, pero tenía unos nombres medios de dudosa procedencia, pero el juego en sí era de la franquicia oficial de FIFA, pero por una cuestión de derechos todavía no podían meter los nombres, entonces tenían que más o menos dibujarlo. Lo que me gustaba del juego era que era muy parecido también al Italia 90 en cuanto a la pelota que se elevaba, todo. Ya veíamos que los bancos suplentes estaban, al igual que en el Sensible Soccer. Veíamos al árbitro, el juez de línea, sí, que te lo representaban. Entonces ya como que tomaban más protagonismo. También veíamos al público ahí. Y a la vez también me gustaba que tenía sponsors. O sea, si ustedes ven los carteles allá arriba, se ven los carteles de las distintas marcas que patrocinaban la Copa del Mundo realizada en los Estados Unidos en el año 94. Era difícil meter un gol, tenías que meter el gol medio de costado, al igual que en Italia 90, los arqueros eran muy buenos bajo los 3 palos, y eso era quizá una de las, siempre fue difícil en estos juegos, meter un gol, era todo un desafío. Quizá no tanto como los juegos de ahora, donde meter un gol es un poco más, si bien cuesta, por supuesto, es un poco más accesible. Aquí podías pasar minutos y minutos y minutos que el partido iba a estar 0-0 y era muy difícil llegar a meter un gol, ¿no? Bueno, esto fue el World Cup USA 94, en este caso para la consola Super Nintendo, también salió para la Sega Genesis. Para ambos sistemas este título estuvo disponible en su momento.
Bueno, vamos a pasar a otro juego. En este caso, uno de Mega Drive. El Pelé 2. Desarrollado por Acodal. Pelé World Tournament Soccer. Y a la vez estaba apadrinado, digamos, o el sponsor era de Umbro. Umbro, recordemos que fue la primera marca que vistió a Pelé en el Santos de Brasil, en la selección brasilera, etcétera, etcétera. Aquí vemos un partido entre Argentina y Bélgica. Podía jugar 4 minutos o 5, vos ponías el tiempo. Los jugadores tenían nombres, obviamente no oficiales, y en todos lados en los carteles decía Pelé, referido al astro brasilero. El juego en sí tuvo una saga de dos, también la empresa Radical estuvo metida aquí en la creación de este juego, esa empresa de software. El juego en sí, como decíamos, estaba dedicado al astro brasilero. Si bien no venía para usarlo, la figura y la cara visible, la cara de publicidad era el mismo Edson Arantes de un Nacimiento, alias Pelé. Tenía jugadores, Argentina por ejemplo tenía jugadores que imitaban a ser los jugadores, a uno a ser Maradona, etcétera, etcétera. El juego estaba enfocado en el Mundial de los Estados Unidos 94, salió en esa época más o menos, y tenía los mismos equipos que clasificaron a ese Mundial, y los mismos grupos. O sea, vos empezabas a jugar el torneo y jugabas en ese orden, no podías alterar el orden, y las selecciones eran solamente las 24 que clasificaron para esa Copa del Mundo, para la Copa del Mundo del 94. Recordemos que también se debe haber debido a que Pelé fue un embajador en dicho mundial, entonces por eso quizá el juego haya estado, digamos, de alguna u otra forma enfocado en eso. Bueno, como decíamos, aquí tenías una barra medidora en la que podías sacar y bueno, podías meter centros, pases y podías patear de media distancia, podías hacer buenos goles. Los arqueros eran manejados por la IA. Y bueno, era un juego que a mí por lo menos con un amigo me acuerdo, y con mi hermano y con mi primo nos entretenía mucho en su momento. Llamado, este juego llamado Pelé 2. Bueno, vamos a pasar a otro juego, que en este caso al gran juego sacado en 1996 llamado International Superstar Soccer. Este juego es de la empresa Konami, ¿sí? Salió tanto para Super Nintendo como para la consola Sega Genesis. Quizá para mí es el mejor juego de fútbol mejor logrado para dichos sistemas, tanto para la Sega Genesis como para la Super Nintendo. El juego utiliza los motores al máximo de ambas consolas y le saca todo el jugo a dichos sistemas. En sí el juego contaba con una presentación muy buena. Deluxe, la versión Deluxe. También salió el International Superstar Soccer común. Y este es la segunda entrega, el Deluxe, que era mucho mejor, por supuesto. En este caso, bueno, vemos la licenciada por Nintendo. En 1995 se desarrolló este juego por la empresa Konami, los gran Konami, que desarrollaron después el PES. Este es el abuelo del PES. Este es el que dio inicio a todo. Dio inicio a los grandes juegos de fútbol. Aquí podíamos seleccionar el nivel de juego, el tiempo, podíamos seleccionar los referees. Habían referees que eran más jodidos que otros. Había uno que era más flexible, otro era más complicado. Entonces podías también hacerlo random, te podía tocar cualquiera. Aquí podíamos seleccionar que haya gol de ganador o tiempo extra, el sonido, mono o estéreo, las reglas, etcétera, etcétera. Y tenía muchas opciones. Tenía las opciones de penales, tenía las opciones de escenario donde tenías que revertir resultados. Y era un juego muy entretenido porque ya te traía muchas cosas para hacer. Tenías muchas selecciones, tenías selecciones que podías modificarles también la táctica. Y tenía una particularidad. Podías dopar a tus jugadores, lo cual estaba muy bueno, porque ya aquí podías
usar el control antidoping, podías dopar hasta 3 o 2 jugadores y que no te digan nada, y pasar todos los reglamentos de FIFA bien por las bolas, como quien dice. Tomá, chupá la FIFA. Una particularidad de este juego era que Croacia se había independizado recién de la ex Yugoslavia y aparecía en el juego como país independiente. Entonces era toda una novedad. También tenías a la nueva Rusia con la bandera, con su bandera tricolor, la bandera de la Federación Rusa. Ya no estaban, bueno, esas selecciones que había. República Checa también debutaba aquí en este mundial, ¿sí? En este juego, perdón. En fin. Y bueno, y aquí cuando tenías la opción de elegir las canchas, podías jugar en otros países, podías jugar en Estados Unidos, en Nigeria, podías jugar en Japón, podías jugar en España, podías jugar en varios países y podías elegir las condiciones climáticas con las que querías jugar, si querías jugar con lluvia y el estado de los jugadores. Estaba muy bueno eso de la pantalla, muy adelantado para la época, muy adelantado, sí, muy adelantado, muy bueno. Bueno, aquí podíamos elegir entre el saque y el... te decía otra particularidad, te decía el horario del partido. Habían 2 horarios, creo. Uno era a la 1 y el otro a las 4 de la tarde y me parece que había a las 10, creo. Y bueno, y los jugadores tenían nombre, obviamente, así inventados, pero que de alguna forma simbolizaban a algún jugador de la época. Por ejemplo, para que se den una idea, en Argentina tenías a Capitale, que era Batistuta, o a Fuertes, que era Canigia, o a Redonda, que era Maradona. En fin, por decirte un ejemplo, en Italia tenías a un jugador que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba Alfano, que era como decir que era Roberto Baccio, en Italia. Y así en otras selecciones, ¿no? Habían otros jugadores, había un tal Kohler que era como Mateus en Alemania. En fin, muchos jugadores que jugaron la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí vemos un jugador de España, ese Camacho debe ser entre un Luis Enrique o un Pep Guardiola, calculo. En fin, bueno, el juego en sí era muy bueno, era difícil también meter un gol, los arqueros eran bastante buenos, pero los podías eludir. Habían distintas formas de hacer goles, mediante centros, mediante pase al ras, podías eludir al arquero, engañarlo, podías rematar y a veces el arquero no respondía, tenía errores el arquero, lo cual el factor error también estaba en este juego y lo cual lo hacía interesante. El saque del arquero era muy bueno, podías hacer goles de medio campo en forma de globo, goles de tiro de esquina, de corners, goles de tiro libre, habían tanda de penalties, de penales. Y el juego en sí estaba muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno para su época, era muy entretenido, sobre todo jugarlo de a 2, hacer torneo con amigos, podías organizar un torneo, podías jugar con muchos equipos y era muy parecido a lo que hoy llamamos el eFootball, ¿no? De hecho este es su antecesor, su abuelo que dio origen a después todo lo que vino. Pero bueno, lo hizo en este sistema y con con lo que había en su época, ¿no? No pidan más ni menos. En fin, bueno, vamos a ver otro juego de fútbol. Aquí ya vamos a pasar a las consolas un poco más de esta época, si se quiere, porque ya son consolas también viejas. Vamos a pasar, en este caso, a la consola esta llamada PlayStation 1, la consola que vino a revolucionar todo, la PlayStation. La PlayStation nació allá por 1996. Yo tuve la suerte de tenerla en el año 98 y pude gozar de este juego en tiempo y forma. Recuerdo que uno de los primeros juegos que me compré de fútbol fue el FIFA International Soccer 98, que lo vi en la casa de un amigo, lo tenía para PC. Y con mi primo después me fui y me compré este juego, el World Cup 1998, referido a la Copa del Mundo desarrollado en Francia. Tenía una introducción muy buena y la música de Chumbawamba, que era una banda que en esos años estaba en boga, en moda, y quedó muy bueno para la intro. Bueno,
Era ya un juego más con características tridimensionales. La introducción es genial, genial, muy buena, muy buena. Incluso la animación es genial. Aquí vemos Argentina, Rumania. Podías elegir los estadios. Y el juego te introducía en otra cosa ya. Esto era ya lo que iba a venir mucho tiempo después. Miren esa Copa del Mundo, que bien hecha está, la tricolor, la pelota también. Y la intro muy buena. Y el juego contaba con una música excelente, con una música techno muy buena, ¿sí? Que incluso eran bandas en su momento, bandas de la época, ¿no? Y después esto estaba desarrollado por eSports y dio también inicio a lo que fueron los FIFA, popularizó eso, ¿sí? Y bueno, y este es quizás el padre. Vean eso, la imagen del disco donde podía seleccionar. Recordemos que por esos años los discos compactos o los CD-ROM estaban muy de moda y era el sistema de almacenamiento más usado en el mundo. Aquí podíamos elegir a las selecciones y nos decía su poderío. Otra particularidad era que ya aquí sí teníamos a los jugadores oficiales, porque este juego estaba con la licencia de FIFA. Teníamos a los estadios oficiales, todos los estadios que estuvieron en Francia 98. Si bien el estadio donde jugabas era el mismo siempre, pero la forma del estadio iba cambiando de acuerdo al estadio que vos elegías. Por lo menos en la imagen ahí, ¿no? Tenías el factor del clima, las condiciones, etcétera, del campo de juego, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones. Podías convocar jugadores. Eso era algo, ya tenías reservas. Nos mostraba esta intro de las ciudades donde jugábamos. Cada ciudad tenía su intro. De las 8 sedes que albergaron el Mundial de Francia 98. Ahí veíamos la Torre Eiffel. Y te decía el nombre de la ciudad, en este caso, bueno, París, la capital, el Estadio Parque del Príncipe, en París. Y podíamos empezar el partido y aquí nos daba la alineación. Tardaba un poquito en cargar, porque recordemos que el sistema PlayStation 1 era a base de un disco, ¿sí? Pero una vez que el juego ya cargaba, vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito para que no aburrí con esto. Nos daba inicio a esto, con dos relatores ingleses y un comentarista que son conocidos, y la marca Snickers. Snickers era una de las publicidades del Mundial de Francia 98. Bueno, el 3D era limitado, obviamente, pero estaba muy bueno. El juego en sí tenía una jugabilidad muy buena. Podías hacer pases, etcétera, etcétera. Tenía un nivel de complejidad difícil en cuanto a lo que era experto. Y era complicado. Aquí ya teníamos las marcas oficiales: Casio, McDonald's, Snickers, JBC. Aquí hizo un gol Inglaterra. Marcas oficiales de Philips del Mundial, ¿no? Canon, Gillette. Recordemos que las marcas oficiales del Mundial son pocas, y aquí en este juego estaban todas las marcas oficiales de la Copa del Mundo. Y tenías los pósters de cada ciudad. Eso estaba muy bueno para su época. Un muy buen juego el llamado World Cup Francia 98. Y además el juego nos daba un bonus. Si ganábamos la Copa del Mundo, nos daba la opción de partidos clásicos, donde podíamos disputar finales clásicas. Por ejemplo, la final del 30 de Uruguay, que jugó Argentina con Uruguay. Podíamos jugar la final un ejemplo del Mundial 58. Podíamos jugar la final del Mundial 74. La final del Mundial 82, etcétera, etcétera. Podíamos jugar distintas finales, no eran todas, eran algunas, de las distintas Copas del Mundo con los jugadores oficiales de la época, con los nombres de los jugadores. Bueno, la verdad que muy buen juego el World Cup Francia
1998. Bueno, y pasamos ya, vamos terminando al último gran juego de este especial que hice para ustedes, de este video. Y es el juego que revolucionó los arcades. Estuvo patentado por Sega, y sobre todo sacado por la Sega Dreamcast, y llegó también a los arcades. El Virtua Striker 2, un juegazo. Desarrollado por Sega Enterprise entre 1994 y 1999, este juego fue una verdadera obra de arte. Vean, a dos selecciones posando, ahí Argentina y Chile. Ya el estadio era otra cosa. Ya esto era algo para su época, para entrar a los 2000, era estar en el futuro. También el juego contaba con licencias oficiales. Versión 2000. El juego fue desarrollado obviamente en Japón, por supuesto, por esos grandes maestros japoneses que desarrollan videogames. Y aquí podíamos jugar a la opción Arcade, International Cup. Teníamos un menú de opciones donde nos decía el tiempo del partido. Las opciones podíamos habilitar el offside o no. Aquí ya teníamos selecciones como que todavía existían en su momento, como Yugoslavia, antes de dividirse. Recordemos que Yugoslavia estuvo hasta los finales, hasta que se fraccionó en Serbia y Montenegro. Y aquí jugábamos, eran todos partidos a eliminaciones. Empezamos del octavo de final hasta la final. Teníamos que jugar 4 partidos para ganar la Copa del Mundo con la computadora o la IA. Y además teníamos que, después, una vez que ganamos la Copa del Mundo, el Mundial, teníamos que enfrentar al equipo Sega. El equipo Sega era el más difícil porque era como un equipo como hecho por estrellas. En fin, el juego estaba muy bueno. Muy bueno la particularidad del centro. Si bien los movimientos de los jugadores eran medio rústicos y toscos, era muy bueno para su época. La marcación me gustaba mucho, cómo se marcaba. Era un juego que tenía mucha marca, lo cual era difícil también pasar al rival. Podías hacer goles de medio campo, de cabeza, de chilena, de remates al arco. El arquero daba rebotes, tenías que cargar una barra. Muy parecido a lo que después fue el Winning Eleven, ¿sí? Este juego, en su momento, con unos gráficos realmente excelentes. En los jugadores, las características están muy bien hechas, los rasgos de los jugadores, muy buenos. Eran así en su momento los jugadores, tenían ese porte físico impresionante, muy bueno. Teníamos marcas como Adidas, Opel, teníamos licencias oficiales que promocionaban el juego, Coca-Cola, entre otras, Beams, Spom. Los cantos, en ese caso creo que es un canto de una hinchada inglesa, de los Hooligans. No, muy bueno, muy bien hecho el juego este. Un juegazo, que en los arcades me acuerdo que la gente hacía fila para jugarlo y se hacían desafíos. Se jugaba por la ficha, por lo que sea, se hacían desafíos. Y el que ganaba seguía, y el que perdía tenía que esperar el siguiente turno y comerse una fila, ¿sí? Pero para volver a jugar con el que iba ganando, iba sacando y quedaba el que ganaba, ¿de acuerdo? Aquí estaban unos videojuegos llamados los Apollo, ¿sí? Que fueron los arcades quizá más emblemáticos de nuestra ciudad. Quiero ver un gol. Me acuerdo que el gol estaba bueno, cómo lo festejaba, etcétera, etcétera. Bueno, acá te daba la opción de que el que metía el gol ganaba. Era como gol de oro, ¿no? Pero bueno, creo que aquí, ya con esto, es el video ideal para cerrar este informe sobre los videojuegos clásicos de fútbol que, por lo menos yo jugué entre los años finales de los 80 y principios de los 90 hasta los 2000. Y después, bueno, claro, vino la era moderna, ya los P, los FIFA. Ahí metí un gol España, el gol estaba bueno y te mostraba el replay. Muy bueno, era como gol de oro, así que ganó el partido, se terminó. Y te daba donde marcó la pelota.
y podías salvar el gol. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, déjame comentario en la cajita de comentarios, dame tu like. Y si crees que por ahí vi algún juego de fútbol o faltó, déjamelo saber y mandámelo. O decime cuál juego jugabas vos cuando eras chico. Y lo voy a analizar, lo voy a mirar, porque seguramente hay millones, infinidad de juegos de fútbol que no conozco, como ustedes también. Entonces, bueno, es bueno enterarse y ver también cuáles eran los que a ustedes los divertía en cuanto a la temática del juego de fútbol, ¿no? Siempre referido a esto, en su momento. Bueno, les mando un saludo. Abrazo cordial para todos y para todas.